el lugar de donde nos están acompañando, también como una forma de poder ir abriendo la comunidad, dándoles la bienvenida a todos los que se han dado un tiempo en este día para poder estar aquí compartiendo con Kunsan, que estará dándonos las enseñanzas introductorias a esta filosofía budista tibetana. También contarles que este encuentro está siendo organizado por esta comunidad que estamos creando junto a otra profesora de esta comunidad, Lotus Ritual, que es Julia Miara. Es una escuela de estudios femeninos, es un santuario donde estamos creando un centro de estudios sobre la historia, la filosofía, diferentes símbolos, arquetipos, psicología profunda, y en esta comprensión de la naturaleza y en un viaje cultural que estamos realizando. Ya hemos realizado 2 eventos anteriores donde comenzamos hablando sobre mujeres divinas y diosas humanas, haciendo toda una aproximación desde una perspectiva histórica, filosófica, de la reconstrucción de la historia femenina. Entonces este curso es nuestro tercer taller, acabamos de terminar ahora el segundo taller, que fue el Camino de la Diosa, recorriendo toda la historia de como la diosa dentro de nuestra visión un poquito más occidental, y cómo que se fue gestando este camino de la diosa que viajó desde hace más de 10.000 años por Mesopotamia, a los fenicios, y así fue descendiendo hasta llegar a Grecia y a ser occidentalizada a través de la historia. Entonces en este rescate cultural estamos entrando en este tercer taller, que es el de diosas, dakinis y yoginis, donde nos estamos haciendo como una aproximación desde la filosofía budista y la filosofía oriental. Entonces, una alegría muy grande también poder recibir aquí en esta reconstrucción histórica que se está haciendo para poder integrar también tantas figuras importantes de la historia que han quedado olvidadas, prácticas que muchas veces han sido silenciadas, escondidas, guardadas. Y dentro del budismo, una de las razones por las cuales yo organicé este taller es porque a través de la organización Cóndor Blanco, a la cual he pertenecido de toda mi vida, junto a Suryavan y a Sikin, que son los fundadores de la organización, tuvimos la oportunidad de aprender de muchos grandes monjes, maestros budistas, muchos de ellos de Tíbet directamente, que fueron exiliados desde toda la ocupación. Y en esos viajes y recorridos que hicimos junto a Cóndor Blanco, llegamos con Suryavan a Dharamsala hace ya, yo creo que más de 12 o 15 años atrás, a entrar así en una inmersión profunda para poder conocer a su santidad el Dalai Lama. Estando en Dharamsala, un día que llegamos con todo un grupo de viajes hace no me acuerdo cuántos años, quizás Kunsan más adelante va a contarles, pero ya bastante tiempo, íbamos con un grupo de personas, y ese día fue nuestra primera vez que estuvimos tan cerca de su santidad. Y estando en este viaje, en esa ocasión él dio una transmisión para los bodhisattvas, que es una transmisión muy importante dentro del camino del budismo. Lo único, el pequeño detalle, era que ese día él iba a estar 3 días dando estas enseñanzas, pero en tibetano, porque resultaba que era justo la vez del año en que él convocaba a todo su pueblo exiliado que estaba viviendo en Dharamsala, en las faldas de los Himalayas en India, y todo el pueblo venía de diferentes lugares para poder escuchar sus enseñanzas directamente. Entonces sucedió que nosotros éramos mucha gente latina, un grupo de más de 40, 60 personas latinos, y nos dimos cuenta que una cosa es conocer a un gran maestro y a un representante del Dharma vivo, quizás la figura más importante en este momento del budismo, y no tener el acceso a entender lo que él estaba diciendo fue muy impactante, porque imagínate haber viajado, toda esa gente que se reunió, y en ese momento uno entiende lo que los budistas dicen cuando tener el Dharma, de poder recibir las enseñanzas, es una cosa, pero entenderlas en tu propio idioma es otra cosa.
Y lo bonito fue que esa mañana yo me desperté muy temprano para ir a reservar el lugar en el templo, y cuando llego arriba yo dije, bueno, tiene que aparecer alguien que nos traduzca, así sea el inglés, y no había nadie porque el templo solamente era abierto a los tibetanos. Y con nosotros hicieron una excepción porque hay gente como yo que puede ser muy insistente cuando tiene una determinación clara, y finalmente dejaron acceder al grupo, pero éramos nosotros y puros más de 2.000 o 3.000 tibetanos que llegaron ese día. Entonces eso estaba así, y el templo es pequeñito. Y cuando yo llegué a las 5:30 a reservar el lugar para mi gente, eh, encontré un lugar bien cerquita del templo donde él pasaba, y cuando estoy ahí pidiendo que algo sucediera, un milagro, veo a caminar a una mujer muy bonita que me llamó mucho la atención porque parecía que tenía un rostro así tan limpio, así como cuando uno a veces sale del temazcal, del Cainapi, un rostro así, era alta, estaba con toda la cabeza rasurada, vestida con túnicas de monja, y no parecía tibetana, unos ojos así, y yo me acerqué a ella, sí, crucé el templo porque la vi al otro lado, y me acerqué a ella en medio de todos estos tibetanos que estaban ahí, y le digo, "Where are you from? ¿De dónde eres?". Y ella me dice, Venezuela", y sonríe. Entonces imagínate, yo veo a esta mujer y me la pusieron del cielo. Y yo le digo, ¿cómo Venezuela? ¿Y qué haces aquí? Y me dijo, bueno, estoy estudiando filosofía budista en el monasterio, llevo casi 5 años aquí, y estoy aprendiendo tibetano, y soy la traductora oficial del Dalai Lama del tibetano al español. Entonces, cuando yo la veo, y me quedé tan impactada porque parecía que me la hubieran mandado. Y ese Dharma, ¿no?, que tenemos nosotros hoy día de estar aquí en este momento, imagínate, mira, una cantidad de gente y sigue entrando personas. Entonces, primero que todo, agradecerles la voluntad de llegar hasta aquí, el deseo de querer aprender más, y, y en este número mágico que estamos, 69 participantes en nuestra comunidad, un número tántrico, estamos dándole la bienvenida a nuestra querida profesora, que ha tenido un largo recorrido desde ese momento en que nos encontramos. Yo le digo, Kunsan, cuando nos conocimos hasta ahora, las dos hemos pasado muchas vidas en esta pequeña vida que tenemos, pero darle la bienvenida a Kunsan, que es una filósofa, tibetóloga, y que es eso, especialista en filosofía budista indo-tibetana tradicional. Ella ha sido intérprete del Dharma y traductora de tibetano directamente al español, al inglés, habla varios idiomas, ha sido la ex traductora oficial de su santidad Dalai Lama cuando ella vivía en Dharamsala, al español. Es autora del oráculo Yidam, el espejo de la conciencia, un oráculo que ella creó basado en toda la iconografía budista, que vamos a hacer una inmersión en estos días, y que fue un proyecto muy bonito en el que manifestamos así esa filosofía, y que comenzó a sembrar esta semilla de lo que hoy día estamos haciendo acá, el interés por dar a conocer toda esta iconografía budista desde un enfoque femenino, que muy raramente uno lo encuentra, porque en el budismo, bueno, cuando uno está en un estado de conciencia tan amplio, no hay ni femenino ni masculino. Sin embargo, para nuestra mente conceptual, a veces necesitamos figuras que nos inspiren para poder continuar nutriendo nuestra práctica. Y qué mejor momento que en este tiempo de la historia para hacer una inmersión en esta iconografía femenina. Ella actualmente es una venezolana canaria, radicada en España, en la isla de Gran Canaria, así que está allá haciendo su retiro de cuarentena, en un lugar muy también potente y poderoso. Vivió una larga temporada en Dharamsala, en India, donde completó el programa tradicional de estudios de la filosofía budista en idioma tibetano en el monasterio de Tosa Ling,
y hoy comparte estas enseñanzas a través de su comunidad, que es el proyecto Despertar, que ella tiene en YouTube, el único lugar donde la pueden encontrar, además de su página web, porque así como las Dakini, que son misteriosas, a veces las enseñanzas necesitan abrirse profundamente y uno tiene que tener un buen deseo para llegar a ella. De hecho, nos desconectamos por muchos años, desde que yo fui a Dharamsala, después pasaron varios años que nos desconectamos, después nos volvimos a encontrar, y Kunsan también ha traído a muchos grandes maestros aquí, a la montaña del Cóndor Blanco, ha sido traductora de así personalidades bien importantes y relevantes en el mundo del budismo contemporáneo. Entonces, esta es nuestra primera clase introductoria al budismo tibetano, a la psicología budista, en la cual vamos a estar haciendo esta inmersión en los próximos días. Hoy día es la introducción a los 3 vehículos, va a ser una clase que va a durar aproximadamente 45 minutos, y vamos a abrir también al final, quien llegue hasta el final, una sesión de preguntas y respuestas para quien quiera despejar sus dudas. Les recomiendo que tengan agua, que tengan un lápiz y un papel, porque Kunsan habla y enseña muchísimo en cada una de sus charlas, entonces es importante estar atentos. Y también quería contarles un poquito que al final de esta sesión, cuando cerremos, vamos a tenerles una sorpresa para los que lleguen hasta el final, y para los que quieran inscribirse, vamos a dejar el link aquí del curso para inscribirse en el chat. También está en mi biografía de Instagram, quien quiera acompañarnos en la comunidad de Lotus Ritual. También voy a anotar aquí el Instagram, que es @lotusritual, donde vamos a estar haciendo todas las actividades. Y ahí sigan a Kunsan en el proyecto Despertar. Ahí está el link también de inscripciones para quien quiera inscribirse al taller completo. Y lo más bonito de todo es que antes de abrir espacio para que Kunsan tome la palabra, es contarles que en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo tan desafiante para toda la humanidad, junto con Kunsan quisimos hacer un pequeño donativo de todo lo que se recolecte. Un porcentaje va a ser donado a una linda organización, que es una organización que trabaja con personas eh, de una casta. En India todavía existe un sistema de castas que Kunsan puede explicar un poquito más adelante, pero ellos trabajan con una casta que son gente muy así, que tienen muchas necesidades, y sobre todo India es uno de los países más golpeados en este momento por la pandemia. Mucha gente está muy enferma y sufriendo muchísimo allá, y esta organización está localizada en Bodh Gaya, que es el lugar donde Buda se iluminó. Y parte de querer hacer este curso en este mes, porque también estamos celebrando el mes de la iluminación de Buda, entonces de alguna otra forma es un pequeño gesto que queremos hacer para contribuir con toda la gente desde donde nacieron estas enseñanzas originalmente, y con la contribución de toda la comunidad que participe del programa completo. Vamos a estar dando la posibilidad para que la organización Akshi, que es de una amiga muy cercana de Kunsan y que está actualmente y por 20 años ha estado apoyando a esta casta de los intocables, especialmente a niños, mujeres y ancianos, haciendo programas de salud, haciendo programas educativos y apoyo para emprendimientos, pequeños emprendimientos que tienen las mujeres, puedan tener una calidad de vida mucho mejor. Entonces, de alguna u otra forma, tú puedes apoyar con tu presencia en esta clase, difundiendo este programa, difundiendo en las redes todo lo que hagamos en torno a este curso, porque es muy importante la contribución de todos, y es una forma también de agradecer nosotros como occidentales toda esa enseñanza que viene de una tierra sagrada. Entonces, nunca olvidarnos de que es importante mantener ese vínculo de apoyo y de conexión, porque no solo es tomar y recibir para nosotros, sino que también poder contribuir con nuestro aprendizaje. Entonces, dicho esto, quiero abrir también este espacio para que Kunsan pueda iniciar su clase del día de hoy, y con mucha alegría también
a todas las personas que se han conectado de diferentes partes. Cualquier duda que tengan pueden hacerme a mí por aquí por mensaje interno sobre el programa, sobre la clase, pueden también hacerlo en el chat. Y deseo que tengamos una linda clase, que pueda surgir la conciencia dentro de nosotros donde no ha surgido, y donde ya ha nacido esa semilla del budismo, pueda expandirse mucho, mucho, mucho en este tiempo, en nuestro corazón, en toda esta comunidad. Así que bienvenida, Kunsan, gracias por estar aquí, es siempre una alegría encontrarte nuevamente, así que eh, queda abierto tu micrófono para iniciar esta clase introductoria. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Sol, por tu hermosa introducción y por esta invitación. Y muchísimas gracias a todas las personas presentes el día de hoy que tienen este interés en la filosofía budista, que no es más que buscar la felicidad dentro de ti mismo, ¿cierto? Eso es todo lo que busca la filosofía budista. Y gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí conectados. De verdad es muy emocionante poder compartir con todos ustedes desde donde estamos, ¿cierto? Es muy mágico. Es, digamos, también un efecto secundario de la pandemia, del aislamiento. Un poco así como el budismo tibetano no se expandió fuera del Tíbet hasta que algo muy malo pasó, como por ejemplo fue la ocupación comunista de Tíbet. De la misma manera, siempre estando un poco en la línea del Tantra y transformando lo negativo en positivo, miren ahora podemos compartir 77 personas estamos conectadas, ¿cierto? Siempre hay un lado positivo. Y bueno, agradecer muchísimo por esta oportunidad y pedirles, ya que yo estoy en una isla un poco aislada, si fuera posible cerrar las cámaras para que la conexión sea un poquito más estable y luego más adelante tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias, Sol, y a todos los organizadores. El día de hoy hay muchas personas que no tienen una gran información teórica sobre budismo. Entonces, tenemos que hacer una pequeña introducción por un motivo, y este motivo es que el resto del curso va a ser enseñado, va a ser conversado desde el punto de vista del Tantra budista, del vehículo Vajrayana. Entonces, tenemos que llegar a establecer una base que nos deje preparados para poder luego entender lo que sigue a continuación. Entonces, no nos vamos a extender, esto no va a ser una presentación tradicional del budismo con las 4 nobles verdades, el óctuple sendero, etcétera, etcétera, pero vamos a la esencia. Entonces, vamos a hablar de los 3 senderos. De los 3 senderos porque estos 3 métodos que tiene el budismo van a ser la clave para comprender a su vez los principios fundamentales del budismo. Y luego vamos a ver cómo estos 3 senderos son influenciados por la figura de la mujer, ¿cierto? Y por la idea, el arquetipo de las diosas, de las dakinis. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vemos el curso entero desde el punto de vista del Vajrayana? ¿Cómo es sentida la figura femenina, la energía divina femenina en el Hinayana, en el Mahayana, en el Tantrayana, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué tenemos que comprender esto antes de comenzar a hablar de la iconografía, de la visualización tántrica budista? Entonces, aquí dice el audio está un poco, no entiendo portugués, pero intentaré tener el micrófono así un poquito más cerca de mi voz, por si acaso. Muy bien, entonces para los que no lo sepan, para que no lo sepan, muy bien, en el budismo, hablemos qué es lo que tratamos de atacar, cuál es el enemigo en el budismo, ¿cierto? En la filosofía budista. A pesar de que hay muchos métodos, si vamos a la teoría clásica, hay 84.000 métodos para eliminar los 84.000 enemigos, que son estados negativos de la mente. Entonces, podríamos resumir todo esto en 3 métodos, pero ¿cuál es este enemigo? ¿Cuáles son los enemigos? ¿Qué es lo que estamos tratando de superar con el budismo? Entonces, el enemigo siempre va a ser el mismo, sea cual sea el método. Vamos a imaginarnos que este enemigo común, que luego, claro, es enemigo para los primeros 2 vehículos, pero para el tercer vehículo es un enemigo que se va a convertir en tu aliado. Y eso ya la veremos, esa es la transformación no dual del Tantra. Entonces, este enemigo es el aferramiento al yo, el aferramiento a la existencia verdadera del yo, el aferramiento
a que nuestra identidad existe verdaderamente y es una cosa sólida, permanente y es verdadera. Entonces podríamos decir que este enemigo es el aferramiento a la identidad, el aferramiento al creer que el yo existe verdaderamente. Esto es lo principal. Entonces, ¿por qué este es el enemigo? ¿Por qué este es el enemigo principal? ¿Por qué? Y tenemos que ir un poquito atrás, hablar de cómo estamos en lo que se llama samsara, en la existencia cíclica. ¿Y qué es la existencia cíclica? La existencia de por sí, desde el punto de vista de la filosofía budista, no es algo muy bueno. Es decir, no es algo que necesariamente nos va a hacer felices, al contrario, existimos y por el hecho de que existimos estamos sujetos a sufrir. Entonces, la existencia dentro del samsara, samsara quiere decir existencia cíclica, porque representa el nacer una y otra vez, sin libertad dentro de esta esfera de existencia, ¿cierto? En la que experimentamos sufrimiento. Entonces, por eso se llama existencia cíclica. Pero ¿dónde está el samsara? ¿Dónde está el samsara? El samsara es un mundo, podemos decir que el planeta Tierra es el samsara, ¿cierto? Oímos mucho esta palabra, samsara, 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 pero ¿dónde está? ¿El samsara es tangible o es intangible? El samsara son los seres que me rodean, son las cosas que me ocurren. Entonces, el budismo, si lo vamos a estudiar de verdad al origen, te dice, hay tanto samsara como mentes hay. El samsara está en tu mente. Entonces, el samsara es nuestra mente que está encerrada, está prisionera de la visión errada de la realidad. ¿Okay? Entonces, esa es la ignorancia, ese es el enemigo, eso, por eso lo tenemos que atacar. Porque para la filosofía budista, todo desde un tiempo sin principio funciona de esta manera. Tenemos una naturaleza divina, podríamos así llamarlo. En el budismo se llama Tathagata Garbha o naturaleza búdica. Esa es nuestra esencia divina, que está desde un tiempo sin principio y que seguirá hasta un tiempo sin final, por siempre, la continuidad de nuestra mente. Pero no viene sola, viene cubierta por una especie de velos, ¿cierto?, de cáscaras que se llaman ignorancia primordial. Entonces tenemos dos cosas al mismo tiempo, la sabiduría primordial y la ignorancia que cree que el yo verdaderamente existe y también es primordial. Entonces, eso es muy bonito porque ambos lados, la sabiduría y la ignorancia, ya existen dentro de nosotros desde un tiempo sin principio. En el budismo, como menciono a menudo y como se menciona muchas veces en las enseñanzas, se dice que estos dos son como el arroz y el grano y la cáscara de arroz. Entonces, un grano de arroz cubierto con la cáscara, están juntos, hay que purificar, hay que quitar la cáscara para que pueda salir el grano de arroz. Pero la cáscara está junto al grano, en este caso, si nos referimos a la mente, desde un tiempo sin principio. Entonces, cuando el yo cree que verdaderamente existe, automáticamente se crea la dualidad. Entonces, la dualidad va a ser nuestro problema. Sobre la base de la dualidad es que estamos en el samsara. Y esto no es algo solamente de la filosofía budista. De hecho, ustedes que han estado en los cursos con Sol, de Vanita, hasta ahora, y todos ustedes que han estudiado sobre otras religiones o sobre el hinduismo, por ejemplo, sabemos que de mil formas, a través de distintos métodos, la humanidad siempre ha tratado de romper la dualidad. Eso es lo que todas las religiones están intentando, ya sea desde un punto de vista teísta, como en la tradición judeocristiana, en que romper la dualidad es unirse a Dios, ¿cierto? La comunión del alma, o desde el punto de vista hinduista, en que es este mismo principio del yo que se deshace y se integra al yo infinito, al Atman, ¿cierto? Entonces, con distintas palabras, con distintos términos, a pesar de que el budismo va a usar el término literalmente opuesto al hinduismo, ¿cierto? Va a hablar de anatman, ausencia de yo, y el budismo va a buscar la unión del atman con el atman superior, ¿cierto? Entonces, a pesar de que las palabras son distintas e incluso contradictorias, buscan el mismo objetivo: romper la dualidad, alcanzar un estado de no dualidad en el cual la identidad se disuelve, y cuando la identidad se disuelve, entonces es infinita.
es infinita. Pero mientras nuestra dualidad sea fuerte, mientras nos aferremos a la existencia verdadera del yo, lo que va a ocurrir es lo opuesto, es que nuestro mundo se va a hacer más reducido, porque el yo va a crear los dos principios, las dos fuerzas que nos van a atar al samsara, el apego y la aversión. Entonces, apenas yo existo, ya quiero aferrarme a lo que me va a ayudar, me va a hacer sentir feliz, me va a hacer sentir placer, y rechazar o temer, ¿cierto? Ya sea con rabia, con temor, con sospecha, con duda, aquello que amenaza la gratificación de mi yo. Entonces, así comienza todo. Existe nuestra mente infinita y pura, nuestra mente primordial, la naturaleza búdica, cubierta por la ignorancia primordial. Esta ignorancia cree que verdaderamente existimos, y no solo nosotros, sino todos los fenómenos, y por este aferramiento al yo, entonces surgen el apego, la aversión, y a partir de estas dos aflicciones, todas las aflicciones secundarias, todas las aflicciones, llamamos aflicciones, para aquellos que no lo saben, a estados mentales negativos, algo que aflige nuestra mente. Entonces, apego, aversión, y luego del apego tenemos todo lo que deriva del apego, ¿cierto? La envidia, el orgullo, los celos, la avaricia. De la rabia tenemos todo lo que deriva de la aversión, la rabia, la malevolencia, el miedo, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense todas las ramificaciones. Pero ¿de dónde viene todo esto? Del aferramiento al yo. Entonces, para poder derrotar a este enemigo, ¿cierto? Enemigo entre comillas siempre, porque este concepto va cambiando, el budismo desarrolló muchos métodos, pero en particular 3. Entonces, vamos a hablar de los 3 senderos hacia la liberación, que es la liberación del aferramiento del yo, esa liberación que ocurre cuando ya la dualidad no existe, cuando ya no hay separación entre nosotros y los demás, ¿cierto? Cuando ya no hay me gusta y no me gusta. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Entonces, los 3 vehículos, Hinayana, el vehículo menor. Hina quiere decir pequeño, en sánscrito menor. Yana quiere decir vehículo, es el primero. Este primero es el de ciertos tipos de budismo en todos los países de la tradición Pali, ¿cierto? El budismo Theravada es el budismo Hinayana. Los monjes que vemos con el bol de la limosna, que llevan los hábitos sobre todo naranja, y los vemos en Sri Lanka. El budismo tradicional tanto de Nepal como de India es Hinayana. Entonces este lo llamaremos el vehículo de la renuncia. La renuncia. Esta liberación del yo va a ocurrir a través de renunciar al mismo y a todos sus objetos de deseo. Luego tenemos el segundo vehículo. En realidad el segundo y el tercero ambos forman parte de lo que se llama Mahayana. Maha es grande, Yana, vehículo. Entonces, dentro del gran vehículo vamos a encontrar 2 vehículos también. El primero se llama Mahayana Sutrayana, es decir, que sigue los sutras, pero también nos podemos referir a este segundo vehículo como Paramitayana, o el vehículo de las perfecciones. ¿Cuántas veces no han recibido enseñanzas sobre las perfecciones? Paciencia, ética, concentración, esfuerzo, etcétera, etcétera. Estas son las perfecciones. Entonces, este vehículo, el vehículo Paramitayana, que también se llama Bodhisattvayana, o el vehículo del Bodhisattva, del ser compasivo, del ser iluminado, va a atacar al aferramiento al yo. ¿Cómo? Cuidando de los demás, como si fueran más importantes que yo. Entonces, esa es otra estrategia, una estrategia genial. Al cambiar mi actitud egocéntrica con la actitud altruista, voy directamente a atacar al enemigo, que es el aferramiento al yo. Por eso también lo llamamos el vehículo de la compasión. El vehículo de la compasión. Y el vehículo Mahayana, hay muchas tradiciones, la tradición Zen es Mahayana, luego obviamente el budismo tibetano, pero el budismo tibetano es muy particular porque es el único representante del tercer vehículo, que va a ser el Mahayana Tantrayana, o el vehículo del Tantra, o Vajrayana, el vehículo Vajra. Vajra es un cetro de diamante que representa la mente indestructible, ¿cierto? Nuestra mente primordial. Entonces, aquí tenemos los 3. ¿Y cuál va a ser entonces el método del Vajrayana para acabar con este enemigo del aferrarse al yo?
va a ser la visión pura. No voy a transformar el yo en sí, voy a transformar mi percepción de los fenómenos. Entonces ya eso es lo que llamamos la transformación la transformación dual. ¿Okay? La transformación no dual del Tantra y la transformación dual de los primeros dos. Ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis para resumir los 3 vehículos, que no sea mucha información. 3 vehículos, el de la renuncia, el de la compasión y el de la visión pura, digamos así, o el de la realidad última, de la vacuidad. ¿Ok? 2 tipos de transformación, dual y no dual. En la transformación dual voy a cambiar algo que no me gusta y voy a sustituirlo por algo que es bueno, aparentemente. La transformación no dual no va a rechazar nada y va a tomar todo para transformarlo en sendero hacia la iluminación. Esta última es el Tantra. Los otros 2 vehículos serían de transformación dual. Entonces vamos de nuevo. Hinayana, la renuncia. Bodhisattvayana, principalmente bodhicitta y compasión. Va a ser el aspecto principal de este sendero. Y Tantrayana o Vajrayana va a ser la vacuidad, la visión última, la verdadera manera en la cual todos los fenómenos existen. Entonces, esto nos deja con 3 principios: renuncia, bodhicitta y vacuidad. O renuncia, compasión, bodhicitta y vacuidad. Estos 3 principios del budismo tibetano es lo que vamos a llamar los 3 principales aspectos del sendero. Entonces, a veces el budismo tibetano es muy complejo, a veces las personas se agobian mucho estudiando, la filosofía a veces es complicada, las prácticas ni hablar, los rituales infinitos, las visualizaciones, bueno, imagínate. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si nos vamos a la raíz, con tal de que estemos aplicando estos 3 principios en nuestra vida, estamos practicando la filosofía budista, ¿cierto? Sale una situación, ay, ¿qué puedo hacer con esta situación? Puedo practicar la renuncia, para esta situación puedo practicar la compasión, en esta situación voy a practicar el Tantra, voy a ser airado, voy a practicar la transformación no dual. Entonces, es como le decía hace un tiempo a nuestra querida Bindari cuando conversábamos en el curso anterior que tuvimos con la escuela Bodhisattva, es como un botiquín de primeros auxilios que tienes. Tienes un botiquín budista y dentro de este botiquín tienes muchas cosas que puedes utilizar según la situación. Entonces, tengo un apego muy fuerte y no logro transformarlo, entonces voy a practicar la renuncia, ¿cierto? Tengo una oportunidad para practicar la paciencia, entonces en lugar de responder voy a practicar la compasión, o tengo una situación que no puedo cambiar absolutamente de ninguna manera, entonces voy a practicar el Tantra, voy a transformar ese sufrimiento, esa oscuridad la voy a transformar en luz. Entonces volvamos. El vehículo Hinayana es el vehículo de los que se quieren liberar del samsara, pero no necesariamente convertirse en Budas. Eso es mucho trabajo. Entonces el Hinayana dice, las enseñanzas para liberarnos de este ciclo, ¿cierto? De creer que verdaderamente existemos y renacer y sufrir y volver a sufrir. Es suficiente liberarme de mi karma negativo y de mi ignorancia primordial. Y ya, y con eso estoy libre del samsara. Por eso se llama el vehículo menor, porque es más rápido, es, en teoría, más fácil, toma menos tiempo, porque para convertirse en un Buda se necesita mucho, mucho más tiempo, según los textos, si ves las escrituras en sí, y para convertirse en Arhat, o un ser que se ha liberado de su karma negativo y de su aferramiento al yo, entonces se necesita mucho menos tiempo. Por eso es el vehículo menor, necesitas menos tiempo, menos esfuerzo, menos seres están incluidos en esta transformación, eres solo tú meditando, renunciando. Entonces, así es como va a obtener la liberación el practicante Hinayana, alejándose del objeto de deseo y del objeto de aversión, el alejamiento. ¿Ven cómo es intuitivo, sabes? Dual, ¿cómo es dual? Alejarse del objeto, alejarse de lo que produce, podría generar aflicciones dentro de mi mente, ¿cierto? Entonces el alejamiento, por eso lo llamamos el vehículo de la renuncia. La renuncia, voy a renunciar a lo que más me gusta, para atacar a mi ego voy a renunciar a lo que más me gusta, a lo que más me produce placer, voy a renunciar también a lo que más me produce rabia, porque voy a controlar mi mente perfectamente,
voy a renunciar a todos aquellos objetos externos que podrían alterar a mi mente de la más mínima manera. Voy a renunciar a ellos y voy a concentrarme en observar mi propia mente. Entonces, esa es la visión Hinayana, ¿ok? El vehículo menor, el Theravada, que corresponde a la traducción del Pali de las enseñanzas del Buda. Y luego, ¿qué nos dice el segundo vehículo, el vehículo de la compasión? Nos dice, sí, es cierto que los fenómenos externos podrían incrementar o activar mis aflicciones, podrían activar mi apego, podrían activar mi rabia, pero en realidad eso no es tan importante, porque lo más importante son los seres para este vehículo. Lo más importante es que yo pueda ayudar a todos los seres a dejar de sufrir. Y hay miles de razonamientos y de meditaciones del vehículo Mahayana para que ocurra este cambio en nuestra mente, para que el practicante Mahayana pueda otorgarle a todos los seres el primer lugar en su mente, que es el que generalmente ocupa el yo, ¿cierto? Nuestra mente, por lo general, yo soy número 1, todos los demás número 2. Incluso se dice, incluso es algo muy normal que se dice en nuestra sociedad, primero piensa en ti. Vale, el Mahayana va a ser lo opuesto, va a decir, no, primero piensa en los demás. Primero piensa en los demás. ¿Por qué? De manera muy sencilla, tú eres uno, los seres son infinitos. Tú eres uno, los seres son infinitos. Entonces, si habría que sacrificar a un ser por el beneficio de infinitos seres, pues sin duda alguna que el bodhisattva se ofrecería. El bodhisattva es un ser compasivo, un ser iluminado que busca la iluminación. Entonces, ese va a ser el método del Mahayana. Voy a eliminar el aferramiento al yo, porque en lugar de buscar ser yo feliz, voy a intentar hacer felices a los demás. Y entonces, en ese instante en que surge la mente altruista, en ese mismo instante se disuelve la actitud egocéntrica, se disuelve la barrera que nos separa de los demás, ¿cierto? Que nos impide sentir empatía, compasión, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a eso ocurre la ruptura de la dualidad. Entonces, ese es otro método, el método de la compasión. Actitud altruista va a eliminar mi actitud egocéntrica, que es lo que me crea sufrimiento. Lo que me crea sufrimiento. Imagínate, si trabajas, imagínate que estás limpiando tu casa para ti mismo o estás limpiando tu casa porque viene un invitado muy especial. ¿Cuándo la limpias mejor? ¿Cierto? Ese es el mismo principio del Mahayana. Si tu motivación eres tú mismo, bueno, puede que trabajes bien en una escala pequeñita, pero si tu motivación son todos los seres, entonces, bueno, vas a tener mucha más energía, vas a ser feliz instantáneamente, porque no vas a buscar la felicidad, vas a sentir la felicidad en el instante en que ya te dedicas a los otros seres. Entonces, esa es una herramienta muy poderosa. La mayoría de las enseñanzas que nos da el Dalai Lama, por ejemplo, están basadas en esta filosofía de la compasión, ¿cierto? De intercambiarme. Ya no soy yo, son los demás. Pero recuerden, cada método depende de la persona. No todos los métodos funcionan bien para todas las personas. O para una persona durante toda su vida, tal vez tiene que cambiar método. ¿Okay? Tal vez empieza como Hinayana y luego evoluciona y se convierte en un practicante de la compasión. Y luego evoluciona y se convierte en un yogi tántrico. O de repente evoluciona y vuelve a la renuncia también. Estos tres, cada quien es distinto, cada quien es distinto. Entonces, el sendero hacia la felicidad para el budismo es esto, es saber cómo ir de un método a otro, cuál va a ser el más beneficioso, cuál me va a transformar verdaderamente. Y así llegamos al tercer vehículo, que es el vehículo del Tantra, el vehículo de la transformación no dual, no hay dualidad. Entonces, el Tantra va a decir, bueno, la manera en la cual yo me voy a liberar de este aferramiento al yo y de esta percepción errada de mí mismo y de lo que me rodea es, no me voy a alejar, ¿ok? No me voy a alejar de los objetos, no voy necesariamente a descartar la importancia de mi identidad, sino que voy a utilizar mi identidad y voy a utilizar los fenómenos que me rodean, los objetos de deseo, los objetos de aversión, y los voy a tomar, los voy a abrazar, los voy a aumentar. ¿Por qué? Porque todas las sensaciones, más allá de nuestros conceptos, son felicidad, son energía pura.
Entonces, el Tantra maneja un concepto del cual no se habla anteriormente, y es el concepto de energía. Entonces el Tantra te dice, no te preocupes por los objetos, ¿ok? Los objetos están bien, no te han hecho nada. No te preocupes por estar muy centrado sobre ti mismo, porque todo esto son conceptos, ¿ok? Por ejemplo, imagínate la energía de la rabia. Cuando sentimos una rabia muy, muy fuerte, la sentimos en nuestro cuerpo, ¿cierto? La sentimos en varias partes de nuestro cuerpo. Entonces, esa energía se convierte en destructiva solamente porque la percibimos como tal, porque nuestra mente está enfocada en el objeto, ay, me dijo esto, me hizo esto, me dijo esto, me hizo esto. Entonces, esos conceptos son los que me van a crear sufrimiento. Pero si dejo de pensar en los conceptos y solamente siento la energía, en este caso de la rabia, en todo mi cuerpo, esa energía es de la naturaleza del gozo, del placer. Entonces el Tantra busca la unión de gozo y vacuidad. Sentir el gozo en todas las percepciones a partir de fenómenos internos y externos y transformarlos libres de conceptos en pura alegría. Por lo tanto, no rechaza nada. El Tantra, por ejemplo, la rabia. El Hinayana te va a decir, cuidado con la rabia es lo peor, ni se te ocurra sentir rabia, si sientes rabia es terrible y vas a quedarte en el samsara. Entonces rechaza la rabia, aléjate del objeto de aversión. El Mahayana te va a decir, la rabia está muy mal, porque la rabia no te permite desarrollar compasión hacia los seres, la rabia va a quemar el mérito que has acumulado por miles de vidas. Y el Tantrayana te va a decir, la rabia, muy bien, más. Claro, más rabia. Sí, alguien pregunta, ¿el Chod es tántrico? Por supuesto, el Chod está basado justamente en eso, la transformación de lo más oscuro en luz, en el sendero hacia la iluminación. Amo el Tantrayana, sí, es muy espectacular, es muy especial, es un método psicológico muy poderoso, porque el Tantra va a decir, tienes rabia, crea más rabia, pero no la percibas como rabia y no te aferres al concepto de lo que te está creando sufrimiento, solamente experimenta de manera no conceptual la energía, y esa energía es gozo. Entonces, el Tantrayana nos dice eso, como nada existe de verdad, como incluso las aflicciones, esas emociones negativas que tratamos de abandonar, existen solo en nuestra mente, y esto es la realidad, existen solo en nuestra mente conceptual además, ni siquiera la parte primordial, en la mente conceptual. La mente primordial es perfecta, nada va a manchar la mente primordial. En el budismo siempre decimos, toda la naturaleza de la mente es clara luz, las manchas son temporales, todas las manchas son temporales. O como decíamos hace un tiempo también, todas las cualidades de la mente son innatas, los defectos son temporales. Entonces esto es algo muy hermoso del budismo. No te está diciendo que busques algo afuera, que te conviertas en algo que no eres, sino que vuelvas a lo que verdaderamente eres. Entonces es muy especial. Y eso es lo que dice el Tantrayana, como todo lo que en realidad percibimos nos afecta por nuestros conceptos de me gusta, no me gusta, bonito, feo, está bien, está mal. Entonces, si yo purifico esos conceptos, puedo percibir todo de manera pura. Por eso la herramienta del Tantra para atacar el aferramiento al yo va a ser la visión pura. La visión pura. Por ejemplo, como yo, ¿sabes? Yo soy Kunsan, pero en realidad yo no soy Kunsan. Yo puedo ser cualquier cosa. Yo soy Kunsan porque algunos me conocen como Kunsan, pero otros no. Y algún extraño no me conoce para nada. Entonces, como yo en realidad soy una base que puede cambiar, ¿sabes? Una base que puede ser percibida de distintas formas. Sobre esta base, yo voy a ser la diosa. Por ejemplo, yo voy a ser Tara. Entonces yo soy Tara y nadie puede negar que yo soy Tara, porque si en mi mente yo soy Tara y yo soy la diosa, entonces ya lo soy, ¿entiendes? Porque hay tantas realidades según cuántas mentes existan. Entonces, como todo es vacuidad, yo no me encuentro en una isla, me encuentro en un mandala. Y como todo es vacuidad, los sonidos no son en realidad sonidos de pajaritos ni de cabritas, sino que son mantras. Todos los sonidos son mantras.
y todo el movimiento de pensamientos que surge en mi mente no son ni buenos ni malos, son vacuidad, son manifestaciones del Dharmakaya. Dharmakaya es la mente de un Buda. Para que lo que no están familiarizados con el término, Dharmakaya es la mente del Buda. Y eso es lo que hacemos con la práctica del Yiran. Primero, purificamos todo con la vacuidad. Por eso, cuando vayan a hacer una práctica tántrica que se llama sadhana, o sadhana, en realidad, mis amigos indias me dicen es sadhana. Entonces, sadhana o sadhana es una práctica de visualización paso por paso. Cuando vayan a hacerla, siempre, siempre van a encontrar que antes de comenzar la visualización aparece el mantra de la vacuidad. Om Shubha Vashuddho Sarva Dharma Shubha Vashuddho Ham, que quiere decir, de la misma manera en que todos los fenómenos están vacíos de existencia verdadera, de esa misma manera yo también lo estoy. Y así se purifica el aferramiento a los objetos que nos rodean, se purifica el aferramiento a mi cuerpo, y por eso me puedo transformar en la deidad. Y todos ustedes se transforman en las deidades. Y entonces se llama también el vehículo del resultado, porque ya vas a aplicar el resultado, que es el transformarse en un Buda, lo vas a aplicar al presente. Entonces, mi método es creer que ya estoy en el más allá, ya estoy en el objetivo, que es ser un Buda. Y bueno, así se transforma todo en el Tantra. No lo rechazas, sino que lo tomas y lo transformas, Las emociones negativas más terribles, como alguien mencionaba, el miedo, el cho, por ejemplo, el cho es tan importante porque vas a transformar esa oscuridad del miedo, ¿entiendes? Cuando uno siente miedo, el yo se hace más sólido porque no quiere desaparecer. Entonces, por eso Machi Gladron, que es la fundadora de esta práctica que se llama Che, que alguien ha mencionado en el chat, decía, ve a lugares que te asustan. Cuando te asustas, cuando te ofendes, cuando te enojas, en ese momento es que puedes percibir el yo ilusorio, y en ese momento lo puedes cortar, lo puedes hacer que se disuelva. Entonces, si toda esta es la base sobre la cual se practica la filosofía budista, ¿dónde entra la figura de la mujer? ¿Dónde entra la figura de la diosa? Algo que tenemos que comprender, y que no es muy bueno, pero tenemos que comprender esto al estudiar filosofías antiguas, especialmente la tradición indo-tibetana, es que la figura de la mujer ha enfrentado muchas dificultades, ¿ok? Muchas dificultades. Las mujeres no tenían acceso a una educación, ¿sabes? Ni siquiera hoy en día en algunos lugares de la región himalayana y en la India. Entonces, podríamos decir que la mayoría de los textos han sido escritos teniendo como punto de referencia al hombre. ¿Okay? Entonces es una filosofía que por motivos culturales, no por motivos del Buda en realidad, porque el Buda, como muchos saben, estaba en contra del sistema de castas hace 2500 años y todavía existe. Imagínense qué avanzado para su época. Estaba en contra de la discriminación entre géneros, masculino y femenino. De hecho, él ordenó las monjas por primera vez en la historia. Entonces, a pesar de todo esto, muchas practicantes lograron recorrer un sendero espiritual en cuerpo femenino, pero más allá del cuerpo físico, ¿qué simboliza la mujer? Vamos a pensar en el primer vehículo. Pensemos en el Hinayana. Imagínense que todos son hombres y todos son monjes. ¿Qué va a representar la mujer? El objeto de deseo. Y por lo tanto, como el Hinayana es un vehículo dual, el Hinayana va a intentar transformar el objeto de deseo en objeto de aversión para que te alejes de él. ¿Entiendes? Entonces, por eso el Hinayana va a ver la figura femenina como algo prohibido, algo negativo, algo que te lleva a la perdición, ¿cierto? Algo de lo cual hay que alejarse. El vehículo Hinayana va a meditar sobre lo asqueroso del cuerpo, muchas veces orientado hacia el cuerpo femenino, hacia todos los componentes corporales, que asquerosas son las uñas, que asqueroso es el cabello. Entonces te va a hacer crear aversión. Recuerden, esta es transformación dual, estás alejándote. Entonces aversión, crea aversión, oh, qué horribles son las mujeres, qué asco, para que los monjes, obviamente, hacia los cuales estaba dirigida esta meditación, pudieran
obviamente, alejarse del objeto de deseo, porque para esta práctica el objeto de deseo va a alterar tu mente. Entonces no queremos alterar la mente en lo más mínimo. Y luego, ¿qué va a hacer para el Mahayana? Bueno, el Mahayana, Sutrayana, sigue teniendo un enfoque masculino. De hecho, textos que son tesoros de la filosofía budista, como una guía hacia el sendero del Bodhisattva, la Bodhisattva Charyavatara, de Shantideva, tienen muchas veces versos que nos sorprenden muchísimo y uno dice, pero ¿por qué en este verso dice que podamos nunca nacer de un vientre femenino? Imagínate. Hay un verso que dice, podamos nunca nacer de un vientre femenino, sino de diosas que están en el cielo y que no podemos tocar y que no pueden crearnos apego. ¿Entiendes? De nuevo, esta idea de que, bueno, sí, está el principio divino como es Tara, ¿cierto? La madre, la compasión de la madre, la figura materna, el amor, etcétera, etcétera, pero solamente siempre y cuando este amor no sea sensual. ¿Okay? Siempre y cuando este amor no despierte apego en mí. Por eso se habla tanto de la figura de la madre en el budismo mahayana, ¿cierto? Porque la madre no te va a crear un apego de los sentidos, te va a crear tal vez un apego emocional, tal vez. Entonces es un amor compasivo, incondicional, como las diosas de sabiduría, Ariatara, Tara Blanca. Entonces es muy bonito. Y esa es la figura que va a tener que adaptarse. Esta figura femenina se adapta a los practicantes, en este caso masculinos, del Vajrayana. Y ya no es una amenaza, ¿cierto? Ya no hay que verlo como algo tan terrible, pero como madre está bien, como madre es suficiente para el Mahayana. ¿Ok? Y entonces, dentro del Mahayana hay muchos votos y se habla a menudo de sentir como una madre, el amor de la madre, cuidar de los demás con amor materno, como si los demás fueran tus hijos. Y además, a través de este amor, también vamos a lograr practicar la compasión. Recuerden, compasión, el vehículo de la compasión. Entonces, al hacer que las representaciones femeninas dentro del vehículo Mahayana, ¿cierto? Se conecten con nosotros, vamos una y otra vez a hacer que esa cualidad positiva de la diosa salga de dentro de nosotros. En este caso necesitamos la compasión. Por eso vamos a meditar sobre deidades pacíficas y la compasión y puedan todos los seres ser felices, porque eso es la herramienta que voy a utilizar en este vehículo para derrotar al aferramiento al yo. Esa es mi herramienta. ¿Y cómo se adapta la figura de la mujer en este contexto? Transformándola en madre o a veces también en niña, ¿cierto? En un ser devoto, todo lo que no tenga mucho que ver con el deseo y con el apego. Y luego llegamos al Tantra Yana y obviamente, una vez más, imagínense los monjes, ¿no? Que quieren recibir una enseñanza tántrica. Entonces, la enseñanza tántrica no va a rechazar al objeto de deseo, sino que lo va a atraer para que puedas despertar tus energías primordiales. Entonces, ¿cuál es un objeto que va a despertar el deseo, ¿cierto? La energía de la Kundalini dentro de un monje va a ser una Dakini. Por eso las deidades desnudas, que bailan, ¿cierto? Como decía Sol, en posturas muy exóticas, porque eso es lo que va a necesitar el practicante para salir de su dualidad de, ay no, la renuncia es buena y los objetos sensoriales son malos. No, no, el tantra te dice, eso es dualidad. Está muy bien como entrenamiento, perfecto para la disciplina, la renuncia, pero llegas a un punto en que si no rompes tu dualidad de lo bueno y lo malo, no vas a progresar. Nunca vas a tener la visión de la vacuidad. Entonces aparece la Dakini, danzarina, ¿cierto? La mujer desnuda enfrente de quién? De los monjes. Eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de estos vehículos. Era todo para los monjes. Y por eso, jugando un poco también, le decía Sol, en realidad, si estamos haciendo este curso, sobre todo para las mujeres, deberíamos hablar de los dakas, porque el daka, bueno, claro, ahora cada quien tiene sus preferencias personales, pero por lo general el sexo opuesto se atrae. Entonces el daka sería el que va a despertar esta energía primordial en la yogini, la practicante femenina.
Entonces, bueno, ese es un poco el principio de lo que vamos a hablar, de esta energía femenina, ¿cierto? Cómo se transforma o se aleja o se atrae, se incrementa, qué es el Daka o la Dakini y por qué es tan importante reconocerla. ¿Por qué es tan importante reconocer este principio femenino? Porque es fundamental, es fundamental. Entonces, fue escrito basado en los practicantes masculinos y ahora como practicantes femeninos podemos tomar lo que sea necesario de esta filosofía, pero también hay partes que debemos adaptarlas a nuestro tiempo y al mundo en que vivimos. Bueno, esta es una pequeña introducción, luego en los módulos siguientes, el siguiente módulo va a ser muy importante porque ahí sí vamos a hablar de la cosmovisión indo-tibetana del Tantra, entonces vamos a hablar de lo que son las energías primordiales, los 5 elementos, las estaciones, los ciclos internos y externos, cómo esto es la base de la filosofía tántrica, porque para el Tantra no solamente yo y mis aflicciones somos puros a nivel último, todos los 5 elementos son puros a nivel último, las 5 estaciones. Entonces todo esto va a crear a través de sus representaciones gráficas distintos iconos, distintos arquetipos que van a despertar ciertas energías dentro de nuestra mente cuando las meditamos. Y luego vamos a hablar de las diosas, el módulo siguiente, reconocer este principio divino, este arquetipo dentro de nosotros, tanto hombres como mujeres, porque de esa manera podemos hacer que nuestras cualidades divinas salgan a la luz, salgan a flote. Y ya están dentro de nosotros, solo necesitamos que salgan. Luego vamos a ver a las dakinis o al principio de la dakini, tanto en hombres como en mujeres, y cómo este principio es fundamental para el progreso en el desarrollo espiritual. No se puede avanzar sin un encuentro con el Daka o la Dakini. Y finalmente vamos a ver las yoginis y hablaremos de increíbles historias de practicantes femeninas de la tradición tibetana. Bueno, queridos, esto es todo por hoy. No sé si hay algunas preguntas. Sol, ¿qué me cuentas? Bueno, gracias Kunsan, darles así las gracias a todos por estar aquí. También quería mostrarles un poquito, déjenme aquí compartir la pantalla. A ver, quiero mostrarles un poquito nuestra página para que también vean aquí el programa. Bueno, estamos en este curso iniciando las diosas Dakinis y Yoginis, transformando el veneno en néctar. Este curso van a ser todos los sábados, desde este 8 de mayo hasta el 5 de junio, de 10 a 12 horas de Chile, 9 horas de Colombia y México y 11 horas de Brasil. Es un curso que busca, como ustedes vieron, promover el sentido histórico y cultural, integrando toda esta iconografía budista que Kunsan trajo ahora como la importancia, porque también esta perspectiva femenina de la cual ella habla, yo muy rara vez la he encontrado en los profesores que he tenido, ya que siempre es un enfoque mucho más elevado muchas veces, pero también esta referencia femenina a mí me ha ayudado muchísimo para poder también reconocerme dentro de la práctica del budismo contemporáneo. Entonces, para quien quiera reservar su lugar, bueno, aquí están los módulos. El próximo módulo es la cosmovisión budista, que es la base del Tantra. Ahí vamos a profundizar específicamente en lo que la Kunsan habló hoy con mucha más intensidad. Vamos a estar en el tercer módulo hablando de las diosas de la liberación y las madres supremas, todas las iconografías que a veces uno ve en las tankas budistas y donde uno toma refugio y busca esta protección en estas madres supremas, pero también en el cuarto módulo vamos a ver las Dakini, las caminantes del espacio, que son así apasionantes. Yo las encuentro maravillosas porque más que una divinidad lejana, no sé si Kunsa, si tú quieres complementar algo sobre las Dakini, son energías que a veces se manifiestan en todo lo que existe a nuestro alrededor. Entonces siempre podemos tener esta posibilidad de estar en el encuentro de alguien que despierte nuestra conciencia y que cambie nuestro destino. Así como la Kunsan dijo el otro día que ella fue mi Dakini ese día que apareció en el templo, y de alguna otra Y tú forma fuiste yo la de...
Así cada uno de nosotros tiene un encuentro con algún Dakini o un Daka en algún momento de su vida. Entonces, todo este curso para mí en lo personal es una excusa para poder entrar en este cuarto módulo, porque es una de las cosas que a mí me encanta, que tiene que ver con esta energía del cielo, las caminantes del espacio. Y los griegos tienen algo muy parecido, que no sé si se contrapone, ¿no? Pero que es como las musas. Y son estos espíritus que de pronto nos van guiando, inspirando. Entonces, bueno, ahí está mi módulo en el cual yo tengo mucha expectativa. Y luego vamos a hablar también de las yogis, que son estas moradoras del estado natural, que también es parte de nuestra aspiración como practicantes para poder concretar y manifestar así este sentido de meditación. Y finalmente aquí hay un espacio vacío que es la enseñanza secreta. Y esto solamente va a ser para ustedes que están aquí en la comunidad. Quien aún no esté inscrito, ya los que están inscritos van a recibir un bonus, que es una clase especial que Kunsan va a dar con la práctica de la tara blanca. Es una Verde, práctica que todo verde. el mundo, perdón, de la tara verde, eh, de la tara verde, donde, bueno, si quieres, Kunsan, explícale un poquito tú. Ella va a hacer como una lectura de todo este texto, una interpretación, y vamos a tener esta práctica para poder tener algo que poder utilizar en nuestra vida cotidiana. Entonces, si quieres, le explica un poquito más. Sí, esta sorpresa pensada por Sol es para dejarlo simplemente con algo práctico, algo que se pueden llevar y hacer la visualización en cualquier momento. Es simplemente una sadhana o una guía de visualización de Tara Verde, que es una de las deidades principales. Ya vamos a hablar de ella más adelante. Entonces, como hablamos mucho, pero para meditar a veces es complejo, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Qué visualizo? Entonces pensamos en regalarles una sadhana, una práctica de Tara Verde, muy, muy breve, la más concisa de todos, y vamos a juntas leer la práctica y les voy a explicar cada paso, qué significa y qué es lo que hay que hacer en cada paso de la visualización. Gracias, Kunsan. Entonces, bueno, es una bonita oportunidad para poder recibir esta energía divina, y los que se inscriban entre hoy y extendimos el plazo hasta mañana a mediodía, todas las personas que están aquí en la comunidad y que se inscriban a través del link que va a ser enviado por el chat para quien aceptó estar en el grupo, van a poder acceder a este bonus que va a tener, que no va a ser más a partir de los próximos días, porque ya el grupo se va a cerrar. Entonces, hoy día fue el módulo gratuito, tenemos un paquete básico que son los 4 encuentros siguientes online, más 8 horas de contenido con el PDF resumen de cada clase, las referencias bibliográficas, y incluye el certificado de participación. Hay un paquete que es regular, donde uno tiene acceso también por 3 meses a todo este programa para que lo puedas ver en tu propio tiempo, y hay uno colaborativo que tienes acceso a 1 año para estudiar las enseñanzas. Entonces, bueno, aquí está la página. Quien quiera ver nuestra página, entra por allá. Quien quiera seguirnos y acompañando en el Instagram, bueno, aquí tiene el Lotus Ritual. Les recomiendo que estén ahí para poder tener más información sobre todos los próximos programas que vamos a realizar. Y yo creo que por mi parte estamos listas. Simplemente agradecerles la presencia de todo el grupo. Aquí. Creo que hay 2 preguntas, las respondemos Sí, rápidamente. sí. Sí, por igual hablaremos mucho, mucho más sobre esto durante el curso. Ahora no tenemos mucho tiempo, pero a ver, la primera, el primero dice de los riesgos. De Carlos Riff, ¿cuáles son los riesgos para practicar el Vajrayana siendo que no le hace asco a nada en caso de que el practicante no tenga bases? No puedes practicarlo si no tienes bases. El Vajrayana entonces no es el método. Una persona que no tenga, si con bases te refieres a la base de la renuncia y de la compasión y de la disciplina ética, entonces ese no es tu sendero. Tu sendero va a ser siempre lo opuesto de lo que es más fácil para ti. Entonces una persona que no le importa nada, que no le da asco nada, bueno, tal vez en ese momento necesita hacer lo opuesto, necesita practicar la disciplina.
Por eso es la importancia de tener un maestro espiritual que va a saber decirte exactamente lo que necesitas en ese momento. Pero vamos a hablar de esto en el curso también, porque es parte del recorrido, es justamente eso. La daquinia es el que te lleva de un lado y te pone en el lado opuesto. Y luego otra pregunta dice, ¿qué pasa con experiencias, personas u objetos que nos producen aversión y que tienen que ver con tortura, guerra, sufrimiento? Abrazarlos no nos mete en una dinámica kármica peligrosa. No en absoluto. No puedes tener el karma negativo de otra persona, y con respecto a situaciones negativas y experiencias negativas, puedes aplicar cualquiera de los métodos, ¿sabes? Puede ser hinayana y no sentir nada. Puede ser mahayana y transformar el sufrimiento en compasión que te lleva a la iluminación, ¿cierto? Practicar el tonglen, desear lo mejor, llorar por los seres y así desaferrarte del yo. O puedes practicar el tantra yana y la vacuidad diciendo todo esto en realidad no existe, lo que experimentan sufrimiento es resultado de su propio karma y pueda yo liberarlos a todos por igual, ¿entiendes? Hay muchos métodos. Eso es todo. Gracias, Kunsan. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, y también pedirles que escriban en el chat algo que se están llevando de esta clase, algo que han aprendido, algo que han integrado. Aquí hay otra pregunta. En el contexto del Mahayana, Tatagata-garbha y Dharmakaya son equivalentes, o acaso Tatagarbha da origen a los kayas? Exactamente, el Tathagata-garbha va a dar origen al Dharmakaya, es decir, el Dharmakaya es el Tathagata-garbha purificado. El Tathagata-garbha es tu mente primordial que se transforma en la mente del Buda. La mente de un Buda es del Dharmakaya. Y los otros kayas no vienen del Tathagata-garbha, vienen de las energías del cuerpo. Vale. Gracias. Bueno, querido, y quería pedirles también si quieren abrir ahora sus pantallas para verlos a todos, que Kunsan los vea, los conozca, agradecerles así la presencia, este momento, que están tantas personas de tantos países, que podamos tener un lindo tiempo para este momento, a toda la gente que está en la montaña también, a Suryavan, a los amigos de la comunidad del Cóndor, de la Escuela de Bodhisattva, a todos así darles las gracias por la presencia y decirles que nos vemos el próximo sábado a las 10 horas de la mañana en punto, en nuestra cita con Kunsan. Bueno, hemos podido ver, yo siempre que te escucho, Kunsan, es una alegría muy grande, porque siento que todo lo que no entiendo a veces en los libros ni con los grandes maestros que he conocido, como que queda tan fácil, ¿no? Y agradecerte que lo traigas de una forma tan simple, al mismo tiempo conceptos que son complejos, profundos, y que nos ayudes a interiorizar estas enseñanzas preciosas del Dharma, que han viajado muchísimo, honrando también a todos los maestros que han traído las enseñanzas, que las han hecho cruzar las fronteras y llegar hasta nosotros aquí, agradeciendo mucho también el Dharma y la vida de su santidad el Dalai Lama, que nos conectó, y como hermanas de camino que podamos seguir abriendo las puertas para que la comunidad se nutra de algo que le haga sentido a su corazón, a su alma. Y a los amigos que están aquí presentes, que tengan un lindo fin de semana, que sea un buen mes. Recuerden que este mes, Kunsan, me gustaría antes de cerrar que contaras un poquito la importancia del mes de mayo y del Vesak que viene. No sé si estás ahí, si justo Sí, ahí. sí, sí. Es importante en el budismo porque se celebra la iluminación, nacimiento, iluminación y parinirvana del Buda. Entonces es como el festival más importante del año, y según la tradición tibetana, todas las acciones que hacemos durante este mes se multiplican por muchos millones. Entonces los tibetanos en este periodo tratan de acumular más karma positivo, de hacer ofrendas, hacer peregrinajes, hacer circunvalaciones, acumular mantras, etcétera, etcétera. Entonces, queridos, no nos olvidemos que es un buen mes para multiplicar nuestros méritos, dharma, a mantener nuestros venenos en la línea. Así que gracias a todos, que tengan un lindo día. Gracias, Kunsan, y nos Gracias. vemos el próximo sábado. Un beso. Gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Gratidão, um beijo. Gracias, Sol, y gracias, Kunsan.